En un futuro devastado por una pandemia fúngica, donde los animales han desaparecido y el hambre ha desatado guerras civiles, la lucha por sobrevivir se reduce a un simple terreno de cultivo. Entre peligros constantes, amenazas humanas y decisiones morales extremas, una familia aislada hará lo que sea necesario para proteger lo poco que queda. Esta es una historia de resistencia, desconfianza y esperanza en medio del colapso. Así que hoy veremos la película llamada 40 acres. 14 años después de que una pandemia fúngica acabara con la mayoría de la vida animal, llegaron la hambruna y la guerra civil. En un mundo privado de proteínas y de orden, las tierras de cultivo se convirtieron en lo único por lo que aún valía la pena matar. Un grupo de hombres armados cruzó la cerca de una granja atraídos por la visión de cultivos prósperos. Uno de ellos pidió ayuda, pero todo era una trampa disfrazada de desesperación. Cuando uno de los invasores entró en la casa, fue apuñalado silenciosamente por la espalda. Otro corrió la misma suerte. Afuera, el resto apenas escuchó un susurro antes de que un disparo de francotirador los abatiera en el acto. Estalló el caos. Los sobrevivientes huyeron entre los maizales. Una mujer llamada Hailey persiguió a uno de ellos. Lo cortó con una espada y luego utilizó su rifle para matar tanto a él como a su compañero. Solo un rezagado logró escapar. Un joven llamado Emmanuel lo siguió, aprovechó el momento y lo apuñaló con su propio cuchillo. Al quitarle la máscara al cuerpo, se horrorizó al descubrir que había matado a una mujer. La familia se reunió a su alrededor para ver qué había cazado. Mientras una de las niñas presumía de un disparo certero, la mujer mayor la reprendió por desperdiciar munición, que era escasa. En medio de la celebración, la mujer apuñalada tosió sangre. Las niñas se burlaron de Emmanuel por no haberle dado al corazón, y Sarge distribuyó las tareas, asignándole a Emmanuel la responsabilidad de terminar con ella. Aunque dudó, finalmente disparó cuando Hailey se lo ordenó. Durante el almuerzo, las niñas cuchicheaban hasta que una dijo una grosería, y recibió flexiones como castigo. Hailey preguntó a Rain por su informe de lectura, pero la joven confesó que había leído otro libro. El informe debía entregarse el lunes. Emmanuel se quejó de que patrullar el perímetro tomaba demasiado tiempo. Hailey le recordó que el descanso llegaría después de la muerte y le asignó una entrega para Augusta al día siguiente. Rain preguntó cuándo le tocaría a ella, pero le dijeron que debía ganárselo obedeciendo órdenes. Antes de enviarlos, Hailey le recordó a Emmanuel la regla más importante: no hablar con extraños, porque allá afuera mataban por un par de botas. A la mañana siguiente, Emmanuel se levantó temprano para entrenar. La familia trabajó junta en el campo. Luego, como parte de su rutina, revisó el perímetro. Hailey los instruía en tiro, agricultura y supervivencia, y también mantenía contacto por radio con los agricultores de los alrededores. En una de esas comunicaciones, Augusta le pidió ayuda porque los asaltos estaban aumentando, y el ejército de la Unión no les ofrecía apoyo. Le pidió a Hailey que entrenara a otros granjeros, pero ella se negó, considerando que exponerse era demasiado peligroso. Emmanuel soñó con un niño observando un caballo herido. Después de cumplir su rutina matutina, partió hacia la entrega en casa de Augusta. En una fábrica abandonada, intercambió especias por suministros y emprendió el regreso. Mientras tanto, Hailey escuchaba nuevos reportes en la radio. Augusta le informó que Jim y toda su familia habían sido devorados por caníbales, lo que dejó a Hailey en estado de shock. Sarge, conduciendo por el bosque, encontró un vehículo ATV estrellado y recolectó especias raras. Al volver a casa, mostró lo que había conseguido. Le regaló un arma nueva a Rain, lo que la emocionó, y bromeó con Cookie, diciendo que su premio sería trabajo duro. Cuando las niñas entraron, Hailey le contó a Sarge las noticias de Augusta. Él reaccionó incrédulo y dijo que la gente había olvidado lo que eran los animales. Hailey confesó estar preocupada por Emmanuel, pero Sarge aseguró que el chico sabía cuidarse solo. Los exploradores habían descrito la escena como una masacre. De camino a casa, Emmanuel se detuvo a nadar. Mientras se secaba, vio a una chica en el agua y quedó impresionado por su belleza. Sintiendo curiosidad, la siguió y descubrió que vivía en un refugio abarrotado de niños. Esa noche, la familia celebró que Danis había sido declarada lo suficientemente mayor para convertirse en soldado. Ella prometió protegerlos.
Luego encendió la pila de residuos mientras las niñas bailaban. Callie observaba a lo lejos, recordando con nostalgia su infancia antes del colapso del mundo. Cuando Emmanuel regresó, fue confrontado por Sarge, quien notó que llevaba fuera demasiado tiempo. Emmanuel alegó que había perdido la noción del tiempo y se había demorado en la casa de Augusta. Sarge le recordó que se había perdido la ceremonia de su hermana. Emmanuel preguntó por qué quemaron a Rod en lugar de pedir ayuda, y Callie reacciona con dureza, exigiéndole gratitud y recordándole que el mundo exterior era peligroso y no necesitaban a nadie más. Luego llamó a las niñas y le pidió a Emmanuel que apagara el fuego. Esa noche, Emmanuel soñó con un pastor que lo presentaba como hijo de Callie. Alterado, hizo su rutina como de costumbre, pero luego se escabulló al lago. Después de nadar, dibujó a la chica de memoria. De vuelta en casa, no podía quitarse su imagen de la cabeza. Al comenzar a tocarse, Hailey entró repentinamente. Emmanuel intentó disimular, pero ella, sin decir nada, le informó que debía acompañar a Sarge y Danis a una misión de exploración. Emmanuel se quejó, diciendo que eso era cosa de padre e hija, pero Callie le recordó el sacrificio de sus antepasados por la tierra, que ahora defendían, y le ordenó corregir su comportamiento. A la mañana siguiente, Emmanuel partió con Sarge y Danis hacia el área del depósito. Mientras tanto, Callie les contaba a las niñas cómo había conocido a Sarge en el ejército. Cuando Rain preguntó si había chicas de su edad viviendo fuera de la granja, Callie no respondió. Solo dijo que no había nadie allá afuera como ellos, y que la mayoría de la gente se sorprendería de lo que habían construido. En el lugar, Danis detectó rastros de sangre y los siguió hasta encontrar cuerpos colgados del techo. Sarge y Emmanuel también los vieron. 4 hombres armados aparecieron asegurando ser soldados de la Unión que ayudaban a granjeros, y afirmaron estar alojados con la familia Fleming recientemente fallecida. Sarge y el chico abrieron fuego y los mataron a todos. Luego, Augusta confirmó por radio que los Fleming habían sido asesinados hacía semanas. Emmanuel pidió permiso para registrar los cuerpos, y Sarge accedió. Mientras Danis inspeccionaba una mochila, una mujer que fingía estar muerta se levantó y le disparó en el abdomen. Sarge y Emmanuel la llevaron de regreso a la granja. Allí, toda la familia se movilizó para salvar a Danis mientras Callie realiza la operación. Finalmente, logró sobrevivir. Emmanuel se culpó, convencido de que la idea de revisar los cuerpos había sido suya. Rain consoló a Emmanuel, asegurándole que siempre había protegido a Danis como un verdadero hermano mayor. Callie intentó comunicarse con Augusta para informar sobre el incidente, pero no recibió respuesta. Más tarde, Emmanuel fumaba cerca de la cerca cuando escuchó un ruido. Con el arma en mano, se acercó para investigar, y vio a la chica del lago, magullada y herida, suplicando ayuda. La presencia de la extraña activó las alarmas. Callie reunió a todos, advirtiéndoles que se mantuvieran armados, que evitaran a los desconocidos y que dispararan primero. Explicaron que algunos caníbales se hacían pasar por soldados de la Unión para atraer víctimas. Callie consideró que el asesinato de aquellos hombres había dejado un rastro y que otros vendrían a buscarlos. Lo importante ahora era cómo iban a reaccionar. Sarge asignó nuevas tareas. Antes de que todos se pusieran en movimiento, Callie apartó a Emmanuel para decirle que no se sienta culpable, y le recordó que su deber era proteger a la familia, mantenerse alerta y estar preparado para liderar. Tras el desayuno, Emmanuel fue al granero a revisar a Dawn, quien entró en pánico al verlo, pero él la calmó y atendió su herida. Mientras tanto, Callie detectó movimiento en el perímetro. Cookie no respondía y Rain no la había visto. La tensión aumentó. Callie llamó a Emmanuel y le dijo que fuera al sur, lo cual hizo de inmediato. Durante la cena, Rain mencionó su reporte de lectura. Cookie escupió la comida, lo que generó un momento incómodo con Callie. Luego, Rain trajo a colación un cuerpo hallado en el depósito, algo que Danis le había contado. El cadáver estaba erguido para preservarlo. Emmanuel se rió, y Callie, molesta por la falta de seriedad, se levantó de la mesa visiblemente ofendida. Después de marcharse, se sentó junto a su hija dormida, Danis, y le habló en silencio, expresando cuánto la necesitaban y lo vital que era para sus vidas. Emmanuel, por su parte, habló con Dawn sobre la gravedad de la situación y la necesidad de saber quién era.
de dónde venía, cómo había llegado a la granja y si tenía familia. Ella se mostró a la defensiva y le preguntó por qué la retenían. Al pedir usar la radio, Emmanuel dudó. Frustrada, ella insistió en que necesitaba saber si su gente seguía viva. Al comprender su desesperación, Emmanuel se disculpó, la desató y compartió una historia sobre cómo unos extraños habían lastimado a su familia en el pasado, lo que explicaba su desconfianza. Dawn entendió y también pidió disculpas. Luego dijo que necesitaba contactar a los Freeman. Al mencionar a Augusta, su tía, Emmanuel se sorprendió y su confianza en ella aumentó. Hallie esperaba ansiosamente una llamada de Augusta, pero no recibió ninguna señal. Mientras tanto, Emmanuel y Dawn se acercaban cada vez más. Él le habló de su amor por nadar, y ella le confesó que lo había seguido en una ocasión, y desde entonces visitaba el mismo río. Esos momentos compartidos fortalecieron el lazo entre ellos. A la mañana siguiente, Hallie no encontró a Emmanuel y fue al granero. Allí lo vio compartiendo música con Dawn, disfrutando un instante ligero. Emmanuel estaba visiblemente interesado en ella. Hallie y Sarge entraron. Al girarse Dawn, Hallie, frustrada, reaccionó con violencia. Sarge llevó a Dawn afuera, mientras Hallie, enfurecida, gritó a Emmanuel y lo dejó encerrado en el granero. Luego, exigió respuestas a la chica, advirtiéndole que no toleraría mentiras. Presionada, Dawn reveló su nombre. Contó su historia y explicó que había seguido el río hasta llegar a la granja. Hallie aún dudaba y disparó un tiro de advertencia. Temblorosa, Dawn finalmente confesó que su tía, Augusta Taylor, la había enviado. En el pasado, Hallie tuvo problemas con su auto hasta que Augusta la ayudó. Mientras lo reparaban, Augusta elogió al padre de Hallie, pero ella rechazó esos comentarios, aclarando que solo estaba allí por su hijo y que no compartía las creencias de su padre. Admitió que no creía en Dios. Augusta le pidió que no juzgara la fe por los errores humanos, pero Hallie se mantuvo distante. Augusta la llevó de regreso a la granja, donde encontraron a todos muertos. Entre el caos, Hallie encontró a su padre herido. Le preguntó por Emmanuel y él señaló hacia el granero. Allí encontraron al niño con un arma en las manos. Hallie se la quitó, lo abrazó y le hizo saber que no estaba solo. Emmanuel intentó contactar a Augusta por radio, esperando decirle que tal vez habían encontrado a su sobrina. La señal conectó, pero no obtuvo respuesta. Llamó a su madre, y cuando ella llegó, la señal ya se había perdido. Aunque ella lo desestimó, Rain lo respaldó, asegurando que también lo había visto. Emmanuel insistió en que debían ir con Augusta para confirmar la identidad de la chica. Hallie se negó, convencida de que Augusta podía cuidarse sola. Frustrado, Emmanuel le dijo que debía empezar a confiar en las personas, que su desconfianza los estaba asfixiando. Se quejó de no poder ni hablar con una chica sin que ella interviniera. Hallie, furiosa, intentó golpearlo. Emmanuel la empujó y se marchó. Emmanuel salió gritando, furioso, tomó a Dawn y se fue en su cuatrimoto. Mientras tanto, Hallie, preocupada, salió en su búsqueda. Sarge se quedó en casa vigilando a los demás. Emmanuel y Dawn llegaron a lo que alguna vez fue la casa de su familia. El lugar estaba extrañamente vacío y abandonado. De vuelta en la granja, Sarge perdió el control de una de las cámaras y fue a inspeccionar la cerca. Hallie llegó a un lugar que sospechaba. Podía ser el destino de los chicos. Durante su búsqueda, encontró decenas de barriles llenos de restos humanos. La rabia se apoderó de ella. En el refugio, Emmanuel y Dawn entraron. Allí, Dawn confesó que todo había sido una trampa. Su familia estaba siendo rehén y la obligaron a conducirlos hacia la granja para salvarlos. Esa era la estrategia de sus captores: sembrar desconfianza, dividir a las familias y tomar las tierras una por una. Mientras Hallie registraba la casa de Augusta, alguien la golpeó por la espalda y perdió el conocimiento. En la granja, Sarge también fue emboscado y noqueado. Rain y Cookie vieron cómo las cámaras dejaban de funcionar una por una. Alarmada, Rain le dijo a Cookie que se quedara quieta. Tomó su rifle de francotirador y subió al piso superior. Por el walkie-talkie intentó contactar a Sarge. Logró ver a varios hombres en la zona. Sarge recuperó la conciencia con las manos clavadas al suelo. Los captores se preparaban para devorarlo. Reuniendo todas sus fuerzas, arrancó una de sus manos y clavó el mismo clavo en uno de los atacantes. Luego hizo lo mismo con el segundo, matándolos a ambos. Hallie se despierta en un sótano donde encontró a Augusta atada cerca.
Rain, bajo fuego, abatió a varios hombres antes de quedar atrapada. Sarge le ordenó por radio que se cubriera. Hailey le contó a Augusta sobre la chica. Augusta confirmó que sí la habían enviado y confesó que tenía miedo que Hailey la matara. Hailey le aseguró que Emmanuel la había protegido. Augusta se sintió aliviada y mencionó que habían escondido a varios niños. Antes de que pudieran continuar, un hombre entró a la habitación, se burló de Hailey, diciendo que no era como los demás granjeros, que a ella nunca le importó nadie. Hailey, llena de furia, escupió su rostro. El hombre rió fríamente y ordenó a sus hombres que le ataran las piernas. Sin dudarlo, masacraron al resto de los prisioneros, incluida Augusta. En el refugio, Dawn presentó a Emmanuel con sus amigos y se disculpó nuevamente. Temía que él no viniera, si sabía la verdad. Emmanuel le dijo que iba a buscar a su tía. Ella volvió a disculparse, mientras él se marchaba. En la granja, los intrusos finalmente irrumpieron en la casa. Rain, incapaz de contener a los atacantes, se retiró al sótano. En la casa de Augusta, el hombre entró a atar las piernas de Hailey. Pero ella se defendió con ferocidad y lo mató. Alcanzó su arma justo a tiempo, cuando el líder del grupo entró suplicando que lo perdonara a cambio de la seguridad de su familia. Hailey lo eliminó. Solo ella podía garantizar eso. Sarge llegó al sótano, donde Rain le informó que Danny se escondía en su armario. Tomó algunas armas, ordenó a Rain y Cookie quedarse quietas, y subió las escaleras. En la casa de Augusta, Hailey y Emmanuel se encuentran. Llegaron a un entendimiento y decidieron irse juntos. Mientras tanto, Sarge ordenó a Rain activar las persianas y apagar las luces, atrapando a los caníbales en el interior. Luego los eliminó uno por uno. Una vez que todo terminó, pidió a Rain que volvieran a encender las luces y todos se reagruparon. Cuando Hailey y Emmanuel estaban por irse, se encontraron con la chica. Ella preguntó por su tía. Hailey le comunicó que ya no estaba. La chica rompió en llanto. Emmanuel insistió en que no podían dejar atrás a los demás niños. Hailey aceptó y le permitió llevarlos. Todos partieron juntos. En la granja, Sarge entrega a Danny a Rain y luego se desplomó. Cerca de la cerca, Emmanuel mostró una zona rota por donde habían entrado. Hailey, molesta, dijo que hablarían de ello más tarde y permitió la entrada del grupo. Dentro de la casa, 2 caníbales vertieron gasolina, planeando incendiar todo. Sarge ordenó a Rain dejarlos entrar. Conscientes de que quedaban solo 2 enemigos, afuera el grupo de Hailey se enfrenta a más caníbales. Ella instruyó a Emmanuel y a los demás a mantenerse firmes antes de lanzarse al combate. Dentro, los atacantes se dirigieron al sótano. Uno de ellos puso una espada en el cuello de Danny. La chica, mientras tanto, descubrió la habitación de armas entre las especias raras. Al intentar abrirla, Sarge la abatió. Otro hombre atrapó a Cookie, pero Danny lo apuñaló y Rain remató al agresor. Al revisar a Sarge, Rain sonrió cuando él bromeó sobre el valor que tendrían esas especias, pues la gente mataría por ellas. Emmanuel condujo a los niños rescatados hacia el sótano. Rain se alegró al verlo, hasta que notó que había traído a otros desconocidos, lo que provocó un estallido de tensión. Dawn se apresuraba a ayudar a Sarge sobre la mesa. El caos crecía, y las discusiones sobre los secuestros pasados y la presencia de nuevos extraños amenazaban con dividir al grupo. Emmanuel salió para ayudar a Hailey. Ella se había quedado sin balas, y ya herida luchaba con un cuchillo. Logró matar a 2 enemigos, pero su lesión la dejó demasiado débil para enfrentarse al tercero. Cuando él levantó su espada para rematarla, Emmanuel apareció y lo abatió. Sostuvo a Hailey mientras ella preguntaba por los demás. Emmanuel la tranquilizó, asegurando que todos estaban a salvo. Ella perdió el conocimiento en sus brazos, mientras él rompía en llanto. Hailey y Sarge sobrevivieron. El peligro quedó atrás. Emmanuel y sus hermanos volvieron a la vida normal. Los niños rescatados fueron aceptados como parte de la familia. Alrededor de la mesa, todos compartieron la cena. Una gran familia unida. Por fin, paz. Espero te haya gustado el video.